Buen día chicos, en el video de hoy vamos a trabajar la disciplina económica, su objeto de estudio y algunas definiciones básicas que son necesarias para comprender la dinámica de esta disciplina. Entonces, para hablar del objeto de estudio de la economía, es importante tener en cuenta que la economía no solo se basa en el estudio del dinero, que es lo que usualmente tendemos a identificar con los estudios económicos. Si bien el dinero es una de las variables de estudio de la economía, no es la única, sino que la economía se encarga de ver cómo las sociedades humanas administran los recursos de los cuales disponen. ¿Por qué? Porque dentro de la economía también existen recursos como el agua, como los alimentos, como los servicios, los cuales suplen algunas de nuestras necesidades. Y por tanto, no solo el intercambio de estos bienes y servicios en términos comerciales en una transacción monetaria, sino que también cómo hemos hecho uso de estos recursos, cómo los hemos ido agotando y qué estrategias podemos utilizar para mejorar tanto su productividad como su mantenimiento a través del tiempo, porque la economía también se encarga de garantizar a las generaciones futuras un mundo en el cual vivir. ¿Sí? Entonces tenemos allí dos conceptos importantes. Por un lado el tema de los recursos escasos y por el otro lado el tema de la satisfacción de necesidades. Estos dos conceptos son importantes para entender el objeto de estudio de la economía y debemos tenerlos siempre muy presentes, ya que a través de la historia han sido distintas las necesidades que el ser humano ha buscado satisfacer y ha hecho un distinto uso de esos recursos escasos que tenemos. Es por eso que la economía también es temporal y se encuentra atravesada por la historia. La economía estudia cómo en el pasado, ¿cierto?, hicimos uso de esos recursos y cómo hasta qué punto pudimos satisfacer nuestras necesidades. También estudia cómo estamos en el momento administrando los recursos que tenemos, ¿sí? De qué manera los estamos de pronto despilfarrando o quizás qué estrategias podemos usar para mejorar su uso o rendimiento. Y por otro lado, en ese sentido, es una proyección a futuro, que es todo el término y bueno, toda la dinámica de creación de políticas económicas que buscan proyectar hacia adelante la sociedad y garantizar a las generaciones futuras un mundo en que vivir. Entonces, recordemos siempre el objeto de estudio de la economía es el análisis, ¿cierto?, de la administración de los recursos escasos que hacen las sociedades humanas a través del tiempo en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, ¿sí? Teniendo ese objeto de estudio claro, podemos entrar a empezar a trabajar algunos de los conceptos básicos dentro de la economía. Lo primero que tenemos que quizás aclarar es qué se necesita, qué factores son importantes a la hora de producir cualquier tipo de bien o servicio. Entonces, si nosotros miramos a través de la historia qué se necesita o qué se ha necesitado y qué necesitamos aún hoy para crear este lapicero que tengo en mi mano, entonces, lo primero que se va a necesitar, pues son los insumos del lapicero, ¿verdad? Entonces, el plástico, la tinta. Lo segundo que se va a necesitar es quién haga el lapicero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también se buscaría el trabajo. Lo tercero es un dinero sobre el cual yo poder trabajar para comprar los insumos y pagar la mano de obra del trabajador, ¿sí? Entonces, también hablamos allí de un capital. Que también puede ser manifestado en el término de las máquinas que se necesiten para llevar a cabo este esfero. Y por último, tenemos la tecnología que se aplica cuando se realizan invenciones o se realizan nuevas inyecciones de capital en la producción para mejorar el producto o para maximizar su producción, lo cual quiere decir hacer mayor cantidad de esferos, ¿cierto?, a un menor costo y en un menor tiempo. Eso es maximizar la producción, ¿sí? Entonces, esos 4 factores de producción en la creación de cualquier bien o servicio son los insumos de la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Serían nuestros 4 factores de producción. Ahora bien, teniendo esto claro, es importante también ver quiénes interactúan en las relaciones económicas. Entonces, ¿quiénes interactúan en la producción, distribución y consumo de este esfero? ¿Sí? Entonces, quien va a comprar el esfero, ¿cierto?, el consumidor final, voy a ser yo. Y yo pertenezco a un hogar o una familia, o lo puedo estar comprando para algún familiar, algún amigo.
Entonces, por tanto, el primer agente va a ser las familias o los consumidores finales, ¿sí? ¿Quiénes son cada uno de nosotros? El segundo agente importante pues es quien crea el esfero, ¿cierto? Quien lo ofrece en el mercado. Entonces nuestro segundo agente económico van a ser las empresas. Pero esa empresa no pudo haberse creado de la nada, ¿verdad? Sino que también necesitó en cierto momento el apoyo de alguna entidad que le prestó el capital necesario para poder asumir los costos de producción, ¿cierto? Y de pronto invertir en tecnología o en los insumos para la creación del producto. Por tanto, las entidades bancarias van a ser ese tercer agente. Y por último, nosotros nos vemos enmarcados dentro de un país específico bajo unas leyes políticas y económicas específicas, las cuales determinan nuestra relación comercial. Por tanto, el Estado se va a convertir en ese cuarto agente. Entonces, recordemos, 4 factores de producción: capital, trabajo, insumos que vienen de la tierra y tecnología, como también 4 agentes que interactúan en la dinámica económica: las familias, las empresas, el Estado y las entidades bancarias. Entonces, ya teniendo de pronto estas claridades allí, podemos empezar a trabajar un poco más respecto a cómo se dan los tipos de producción, los cambios que éstas han tenido a través de la historia y quizás también algunas de sus limitaciones. Entonces, bien, el primer sector económico que se va a desarrollar a través de la historia va a ser el sector primario. Cuando las sociedades humanas pasan de ser nómadas a ser sedentarias, comienza un proceso de desarrollo de la agricultura y de domesticación de los animales. En ese proceso empezamos a desarrollar nuestro primer sector de producción, que es el sector primario, el cual tiene que ver con todo lo que es la explotación de recursos naturales, la cual ya hoy en día no solo se limita a la ganadería, ¿cierto?, y a la agricultura, sino que también se ha extendido a otros recursos como la minería, la apicultura, la devastación forestal, etcétera, etcétera. Este sector es uno de los principales sectores en la producción, ya que, como decíamos, en la elaboración de este esfero no podría realizarse si yo no contara con los insumos para hacerlo, ¿sí? Y todo insumo proviene de la naturaleza. Por tanto, no hay ningún tipo de producción posible si la naturaleza no provee los recursos para realizarlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el sector primario es la base de la economía. Sin embargo, este sector no solo se ha diversificado, sino que además ha creado o ha generado la creación de los demás sectores. Vamos a tener posteriormente en el desarrollo histórico la revolución industrial, ¿verdad?, en Francia. Y en esta revolución industrial, que va a empezar entre el siglo XVI y se va a desarrollar casi hasta el siglo XVIII con distintas etapas de evolución, vamos a tener una transformación que para algunos historiadores va a ser la más grande transformación de la sociedad humana desde el paso de los nómadas a los sedentarios. Entonces, ¿por qué? Porque con el desarrollo de las máquinas vamos a pasar de una fabricación artesanal de nuestros productos a una fabricación industrial. Entonces voy a poner el ejemplo. Si yo quisiera realizar este pequeño listón de forma artesanal, tengo yo misma que hilar la tela, tomar las medidas, hacer toda la parte de los terminados para poder obtener el listón, ¿sí? Esto es un trabajo artesanal, cuando yo lo hago con mis manos. Posterior al desarrollo de la revolución industrial, todo va a empezar a ser mediado por el uso de maquinaria para facilitar o maximizar, como les decía anteriormente, la producción. Es decir, crear un mayor número de listones. Si yo me demoraba haciendo este listón un día, poder hacer en un solo día 5 listones, ¿cierto?, a un menor costo. ¿Por qué? Porque mi trabajo manual va a ser un poco más costoso que el trabajo que yo debo remunerar a una máquina, la cual solo debo mantener de una forma constante y en un buen funcionamiento. Entonces, hasta ahí tendríamos el desarrollo, ahí empezaría el desarrollo del sector secundario. No es que antes no haya habido sector secundario, sino que era un sector bastante artesanal. Sin embargo, se le va a llamar sector industrial en la medida en que implica la transformación de la materia prima con el uso de distintas máquinas. Entonces, desde allí es que empezamos a hablar del desarrollo del sector secundario. Algunas de estas industrias van a ser la industria textil, la industria mecánica, la industria automotriz, la industria de los metales,
¿sí? Siderurgia, etcétera, etcétera, las cuales nos van a proveer a nosotros de bienes como el esfero, ¿sí? Entonces ya tenemos la explotación de los recursos naturales y la explotación de los bienes, pero muchas veces nosotros no solo tenemos necesidades en relación a los bienes, también tenemos necesidades un poco más respecto a la atención, por ejemplo, cuando hablamos de la salud, cuando hablamos del transporte, cuando hablamos de la alimentación, y en esa medida a veces requerimos servicios. Cuando nosotros estamos muy ocupados en casa, que no alcanzamos a hacer nuestra propia cena, podemos recurrir a la opción de un restaurante, ¿verdad? Ese servicio que me brinda el restaurante, que es un servicio de alimentación, ¿cierto? En cuanto a la preparación, atenderme y luego recoger los restos de mi comida, eso se va a convertir en ese otro tercer gran sector de la producción, porque asimismo como los restaurantes van a haber muchos otros tipos de servicio. Los servicios turísticos, los servicios de salud, los servicios educativos, los servicios de conectividad, de telefonía, ¿verdad? El servicio de transporte. Entonces todos esos servicios van a ser agrupados en el sector terciario. No me están ofreciendo como tal un bien, sino un beneficio a través de una actividad o una acción, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que yo daba del restaurante, vamos a ver la funcionalidad de los tres sectores. Entonces, el sector primario va a dar los insumos para la preparación de mi plato, ¿verdad? Los alimentos. En el sector secundario, estos alimentos van a ser procesados. Por ejemplo, digamos que voy a tomar un postre. Ese postre está hecho a base de leche y esa leche tuvo que haber vivido un proceso industrial que la hace apta para mi consumo. Y posteriormente con el sector terciario, yo al acercarme a ese restaurante a consumir dicho postre, pues voy a ser atendido por un mesero, ¿cierto? Alguien posteriormente va a recibir mi dinero y también alguien se va a encargar de la preparación de los alimentos que yo elegí, ¿cierto? Como también posteriormente de recogerlo y realizar su limpieza. Entonces, ese es todo un paquete de servicios que me brinda un restaurante y allí tendríamos condensados, en una acción como la de alimentarnos, los tres sectores productivos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí tendríamos sector primario, secundario y terciario. Esa es la clasificación clásica de sectores productivos. Sin embargo, hay otra clasificación que nos incluye dos sectores más. El sector cuaternario, encargado de todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Entonces tenemos allí todo lo que son innovaciones tecnológicas, investigaciones científicas, patente de esas distintas investigaciones. Allí incluye todo lo que es la robótica, ¿verdad? La investigación farmacéutica, como la que estamos viviendo en el momento actual en la búsqueda de una cura de una enfermedad, ¿sí? Entonces, ese es el desarrollo del sector cuaternario. Es interesante este sector, ¿por qué? Porque si bien es uno de los sectores menos desarrollado o más reciente en términos históricos, es el sector que más plusvalía o valor agregado genera. Entonces, si bien el sector primario es el principal, el que nos brinda los insumos, el que nos da los recursos para poder desarrollar los demás sectores, es allí donde menos dinero se queda. En el proceso de transformación, es decir, el sector secundario, se queda una buena parte del dinero. Posteriormente, en el intercambio, en la venta, en la comercialización de ese bien, ahí en ese sector servicios se queda otra parte del dinero. Pero quien realmente va a ver la mayor ganancia digamos, de la creación de cierto producto va a ser quien tenga la patente del mismo. Vamos a poner el ejemplo, pues igualmente como veníamos hablando, de la cura ante una enfermedad. Los insumos de esa cura van a provenir de la tierra, ¿verdad? De la naturaleza. Entonces allí tenemos el sector primario. Pero la valorización que le van a dar a este producto no va a ser igual a la que va a generar quien va a obtener como tal la cura, ¿sí? Entonces, el segundo sector se va a encargar de transformar esos insumos de acuerdo a cómo quien tenga la patente lo ordene. Y el sector terciario se va a encargar de distribuir y comercializar dicha cura. Pero quien va a ver la mayor ganancia va a ser quien diga, yo lo creé, ¿sí? Por eso muchos de los países más desarrollados hacen su mayor inversión en educación, en las profesiones y en las asignaturas que nos fomentan el desarrollo de las ciencias, ya que estas pues nos van a permitir un mayor desarrollo del sector cuaternario, ¿sí? Y por último tenemos el sector quinario,
que es toda aquella actividad sin ánimo de lucro generada por una institución gubernamental o las ONG. ¿Sí? Entonces en este sector quinario vamos a encontrar actividades como la educación, la salud, la seguridad, los bomberos, los rescatistas, y estas personas implican un gasto para el Estado, ¿cierto? Pero más que un gasto es quizás una inversión a futuro, o quizás en el presente en el caso de la policía y de los bomberos y demás, para garantizar el orden y la convivencia. Pero cuando hablamos en términos, por ejemplo, de la educación gubernamental, decimos que es una inversión en la medida en que el gasto que hoy el gobierno hace en cada uno de los estudiantes pertenecientes a instituciones públicas, posteriormente se va a ver reflejado cuando estos estudiantes ingresen al mundo laboral, ¿sí? Si hasta allí tienen preguntas, pueden devolver el video, pueden volver a repetir alguna de las partes, con eso así podemos tener suficiente claridad para desarrollar nuestro taller. Por último, quisiera hablar un poco de lo que es la macroeconomía y la microeconomía. Entonces ya entendemos el objeto de estudio de la economía, sabemos que allí se mueven algunos agentes, sabemos que hay unos factores necesarios en cualquier tipo de producción y sabemos en qué tipo de sectores se divide esa producción. Es importante que se cuestionen allí cuáles creen ustedes que son las problemáticas que puede generar cada uno de los sectores. Lo pueden hacer como ejercicio de reflexión, para parar un poco el video, para asimilar un poco la información que aquí estoy dando. Entonces, por último, para hablar de la macro y la microeconomía, es importante aclarar que al yo decir que es macro, no me implica que esa sea a nivel mundial y la micro a nivel nacional. No, es una mala concepción de lo que es la macro y la microeconomía. Cuando hablo de macro y de micro, lo que se tiene en cuenta son la cantidad de variables necesarias a analizar en un estudio económico. Entonces voy a poner un ejemplo de la macroeconomía. Para yo hablar, por ejemplo, de la deuda externa de un país, ¿verdad? Debo tener en cuenta muchas variables, como la tasa de desempleo, como el nivel de educación de las personas, las problemáticas sociales, políticas, culturales que allí existan. Debo tener en cuenta también el Producto Interno Bruto, ¿cierto? El PIB, que me habla de la riqueza nacional de un país durante un año. Tengo que ver las relaciones diplomáticas, políticas, históricas que ha tenido ese país con el país prestamista, etcétera, etcétera. Y toda esta cantidad de variables, el cambio de divisa, la subida del dólar, todo este tipo de variables, pues me van a incidir dentro de mi estudio macroeconómico. Por eso es macroeconómico, porque debo analizar muchas variables. Mientras que el estudio microeconómico es muchísimo más puntual. No implica que sea nacional o departamental o regional, pero sí implica el estudio de máximo 2 variables. Entonces voy a poner otro ejemplo. Si yo voy a analizar el rendimiento económico de una empresa como Nike en un año, ¿cierto? Debo tener en cuenta variables exclusivas de la empresa. Por tanto, si bien Nike es una empresa transnacional, estoy realizando un análisis microeconómico porque me estoy centrando en un solo agente, una empresa que es Nike, ¿sí? Y en su variabilidad económica durante un año. Bueno, espero que hasta allí haya quedado claro. Sería bueno que hicieran algunos ejemplos, que los contrastaran en internet. Entonces, por ejemplo, decir, el estudio de la tasa de desempleo, ¿es macro o microeconómico? El estudio de las importaciones y las exportaciones, macro o microeconómico, y así sucesivamente. Espero que la información haya sido de gran ayuda. Ya para finalizar, me gustaría aclarar un poco el tema del Producto Interno Bruto, también conocido como PIB, el cual nos habla, como dije anteriormente, de la riqueza que un país obtiene durante un año. Ese Producto Interno Bruto se obtiene analizando distintas variables como las importaciones, las exportaciones, el nivel de producción de un país. También se tienen en cuenta los subsidios que deben entregarse a las familias, los cuales se restan, los impuestos, etcétera, etcétera. El Producto Interno Bruto es muy importante porque nos permite comprender como país si anualmente estamos teniendo un crecimiento económico en cuanto al dinero o no, ¿sí? Tiene ciertas limitantes también, ya que esta variable generalmente desconoce
situaciones de tipo social, de tipo cultural, de tipo político que pueden afectar la variabilidad de este crecimiento económico. Y también porque nos limita el término crecimiento económico a un crecimiento financiero, ¿sí? Un crecimiento en términos de productividad en dinero. ¿Sí? Cuánto produjimos como dinero en el país, pero también hay otras variables para ver el crecimiento económico, como el desarrollo social, el desarrollo cultural, los índices de violencia y demás. Por tanto, es una variable que, si bien es importante dentro de la economía, debemos tratar con cuidado para no caer de pronto en la idea de que si el PIB es un poco más alto que el año anterior, significa que estamos teniendo crecimiento económico, porque no en todas las ocasiones es así. Espero que investiguen un poco más sobre el tema, que se empalmen más un poco de él para de forma autónoma desarrollar de la mejor manera los talleres. Les deseo toda la suerte del mundo, les envío muchísimas bendiciones, espero que todos en casa se encuentren muy bien y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao.